Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, el espacio de periodismo y soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí se dan cita semana a semana especialistas de toda Latinoamérica que nos guían por los mayores desafíos socioambientales de la actualidad. En esta ocasión hemos invitado a Juan Camilo Cárdenas, investigador de origen colombiano que se desempeña como profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts. Desde la localidad de Amherst, en el noroeste de Estados Unidos, Juan Camilo platicará con nosotros sobre la idea de que el mercado es el gran culpable de la crisis climática y, por lo tanto, las transacciones comerciales tendrían que revirar para salir del problema. ¿Qué tan cierto es esto? Acompáñenme a descubrirlo al regreso de un recorrido por las noticias del clima alrededor del planeta. Cada año, cuando empieza la temporada de huracanes, surge una pregunta muy común. ¿Están volviéndose peores debido al cambio climático? Los huracanes suelen formarse de manera natural en las áreas oceánicas tropicales durante los meses más calurosos, excepto en el Atlántico Sur y el Pacífico Sur. Sin embargo, según la Organización Meteorológica Mundial, el aumento de la temperatura global está asociado a una mayor frecuencia de huracanes categoría 3, 4 y 5. Asimismo, se ha observado que el cambio climático los intensifica más rápidamente, reduciendo con ello la capacidad y el tiempo de reacción de las comunidades. Este parece haber sido el caso del huracán Ian, que al impactar en Florida, Estados Unidos, a finales de septiembre, estuvo a punto de llegar a categoría 5. Lluvias como las que acarreó Ian suceden en este territorio cada 1000 años y en esta ocasión dejaron en el estado un saldo de al menos 100 personas fallecidas. El 8 de noviembre, en el marco de la 27ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, COP27, con sede en Egipto, fue presentada la Agenda de Adaptación. Esta contempla 30 acciones urgentes en materia de alimentación y agricultura, agua y naturaleza, costas y océanos, así como asentamientos humanos e infraestructura. La agenda busca movilizar $300.000 millones al año a través de aportaciones públicas y privadas que respalden la vida de 4.000 millones de personas. En contraste, según información de Reuters, lo que actualmente invierten los bancos multilaterales de desarrollo más grandes del mundo para la adaptación climática de los países pobres es de apenas $17.000 millones anuales. Respecto a la nueva iniciativa, el secretario de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo: "La agenda de adaptación pone firmemente las necesidades humanas básicas en el centro, junto con acciones concretas y específicas para desarrollar la resiliencia al cambio climático". Una boya con oídos inteligentes que escuchan todos los sonidos del océano y monitorizan el cambio climático podría ser la clave para evitar las colisiones de barcos con ballenas en peligro de extinción en su travesía desde la Antártida hasta el Ecuador, informó la agencia Reuters. El instrumento fue colocado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación MERI en el Golfo de Corcovado, uno de los sitios con mayor diversidad marina a nivel mundial. Está dotado con inteligencia artificial que permite enviar de manera automática alertas tempranas en tiempo real a los navíos para advertirles de la presencia de ballenas. Los choques de estos animales con las embarcaciones es un problema global que desde 2007 a 2019 cobró la vida de 1.200 ballenas de los 1.3 millones que existen en el mundo. Esto representa, a su vez, una tragedia climática, pues las ballenas son grandes secuestradores de carbono, con lo que ayudan a mitigar el calentamiento de la Tierra. El mercado es un espacio en el que se produce un intercambio, principalmente de bienes y servicios. En el pasado, se asociaba a un lugar físico, pero con el desarrollo de la tecnología, existen ahora muchos mercados virtuales. Se dice que surgió cuando las personas advirtieron la necesidad de intercambiar y notaron que esto mejoraba sus condiciones de vida. Por lo tanto, el mercado podría ser tan antiguo como la humanidad misma. Quizá enseñarle a alguien a encender el fuego a cambio de comida fue una de sus primeras manifestaciones hace cientos de miles de años.
Actualmente, enlazamos el concepto de mercado con el dinero. Sin embargo, perduran modelos de mercado como el trueque, en los que el método de pago por un producto es otro producto. De hecho, el dinero se incorporó a los mercados hasta hace relativamente poco tiempo, cuando algunas civilizaciones primitivas comenzaron a utilizar conchas o perlas como moneda. El siguiente paso se dio en Egipto y Mesopotamia, donde se usaban lingotes de oro que había que pesar una y otra vez con cada intercambio. La solución a dicho inconveniente fue la invención de las monedas de metal, que se estima ocurrió entre el 700 y el 500 antes de la Era Común. Con ello se homologó el concepto de valor, simplificando los mercados. Más adelante, las monedas de oro y plata se consolidaron como un estándar, lo cual permitió las transacciones entre países. Así nacieron los mercados internacionales. Para que haya mercado, debe haber al menos un vendedor y un comprador. A partir de esos dos elementos, se origina la balanza de oferta-demanda, que rige a los mercados. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores están dispuestos a adquirir. Por su parte, la oferta corresponde a la cantidad de esos bienes y servicios que los vendedores tienen disponibles. De tal vínculo emerge el precio del producto en un momento y sitio determinado. Si la demanda es alta y la oferta es baja, entonces el precio tiende a subir. Si por el contrario hay mucha oferta y poca demanda, el precio seguramente bajará. En este juego también entra la competencia, es decir, el comportamiento de los distintos vendedores que intervienen en un mercado con el propósito de satisfacer una demanda y ganar mayor participación. Teóricamente, los mercados se autorregulan, no obstante, presentan fallas. En los monopolios, por ejemplo, un solo vendedor acapara todo el producto y con ello fija su precio. Los costos de organización son otra muestra de falla de mercado, pues mientras los vendedores suelen organizarse, los compradores están dispersos y no saben qué necesidades o problemas comparten. Aunque los fundamentos del mercado no han cambiado mucho desde tiempos prehistóricos, durante el último siglo, las formas en que realizamos las transacciones se han transformado por completo. A esto se suma la relación bidireccional entre el mercado y el cambio climático. La expansión del primero conlleva un impacto ambiental a escala global con interrupciones en el comercio y elevación de los precios como posibles consecuencias. El cambio climático es una encrucijada a la que no podemos darle la espalda. Sus causas son múltiples y aunque el mercado ha contribuido, este no es necesariamente la raíz de la crisis. Más que el mercado que nos haya traído a esto, es unas formas particulares de ejercicio del capitalismo. La revolución capitalista marcó los últimos 200 años del planeta Tierra de una forma dramática, en algún sentido en cosas muy positivas y en otros sentidos, pero yo no le echaría la culpa al mercado. El mercado no es un ente, el mercado es unas reglas del juego a través de las cuales se rige la economía, y paradójicamente es el mercado, pero distorsionado por los poderes económicos y distorsionado por las externalidades que precisamente genera este daño agregado para toda la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que hablar del capitalismo con todas sus bondades y tragedias, y tenemos que hablar del mercado más como un conjunto de reglas del juego de cómo funciona la economía. Pero, ¿qué es con exactitud el capitalismo? Juan Camilo Cárdenas nos responde. Sí, en los finales del siglo XVIII se empezaron a generar unas dinámicas, sobre todo en el norte de Europa y en lo que es hoy el Reino Unido, muy particulares, interesantes. Por un lado, el fortalecimiento de la idea de propiedad privada, el fortalecimiento de la idea de crear empresa, en donde hay una organización que tiene unos dueños y contrata empleados y a través de la propiedad privada ejerce todo este proceso. Y después viene ahí sí el tema del mercado, como una forma en que se pueden encontrar estas empresas que producen cosas que la gente necesita, y trabajadores que están interesados en trabajar en esas empresas, y hogares que están interesados en comprar esas cosas que forman esas empresas. Estas interacciones, a su vez, detonaron una explosión de innovaciones tecnológicas impresionantes, muchas de ellas en beneficio de la humanidad. Y gracias a eso
la medicina y la arquitectura y la configuración de las ciudades y demás, generó muy buena calidad de vida para muchas personas en el mundo, y esto aunado a un crecimiento de mercados más allá de las fronteras de cada país, la expansión del comercio internacional, de nuevo controlado en buena medida por el Reino Unido y otras fuerzas en Europa también que estaban compitiendo, pues obviamente generó una expansión de esta forma particular que es relativamente nueva en la historia de la humanidad, si hablamos de 200.000 años desde que los humanos empezaron a tratar de organizarse y ocupar el planeta. Apenas en 200 años generamos esta transformación, y esa transformación generó grandes cosas para la calidad de vida humana. Sin embargo, a la par se produjeron numerosos retos ambientales que se han agravado con el tiempo y que golpean también a nuestra especie. Y eso ha sido causado porque las externalidades, los daños que genera esta operación del mercado, del libre intercambio de estos bienes y servicios y de esa producción de esas empresas, genera unos daños externos a otros, a terceros, en donde nadie responde por ellos, por decirlo así. Para entender qué es una externalidad, pongamos como ejemplo la contaminación de una empresa minera que se especializa en extraer y procesar carbón. Cuando este tipo de compañías miden los costos de su actividad, no toman en cuenta la factura que sus desechos tendrán en el ambiente y en la población humana. El mercado hace que las empresas incorporen en sus costos lo que les costó producir, y quienes consumen esos bienes y servicios incorporan en sus costos solamente lo que les costó comprarlo para disfrutar. Pero en esa transacción y en la producción y consumo se generan costos externos, daños para el resto de la sociedad, y nadie está asumiendo esos costos. Las externalidades son un rasgo que surge de nuestra relación con la naturaleza. Por ello, para abordarlas no basta con que cambiemos el mercado. También si viviéramos en otro tipo de sistema económico que no fuera basado en el mercado, por ejemplo, un sistema totalitario, centralista, al estilo de los intentos fallidos de creación de estos sistemas socialistas, también tendríamos las externalidades. Las externalidades son inherentes al quehacer de las interacciones sociales. Entonces podrían estar pasando también en cualquier otro sistema económico. Esto no significa que no podamos mejorar las cosas, sino que debemos buscar respuestas en otro sitio. Así lo propone Juan Camilo Cárdenas. Yo creo que el mercado y los mecanismos y herramientas del mercado no van a traernos las soluciones. Creo que tenemos que irnos por otros caminos, unos caminos más desde el papel del Estado y el papel de la comunidad. Y creo que es por ahí por donde tenemos que trabajar estos retos de guiarnos como sociedad, como planeta. Yo creo que sí, y creo que tenemos que salirnos ya de estas dicotomías de capitalismo o socialismo. Creo que tenemos que reinventar muchas formas institucionales de organización de la economía, aprender las lecciones buenas de los sistemas descentralizados, incluyendo la economía del mercado, en donde hay cosas muy buenas por aprender y que deben seguir funcionando. Lo cierto es que vamos tarde hacia la transición, pero por fortuna aún tenemos espacio de maniobra y urge que asumamos esta tarea. En términos de las emisiones de carbono a la atmósfera, incluso si hoy paráramos todas las emisiones del planeta, lo cual sería inviable, incluso si lo paráramos hoy, vamos a seguir viviendo por los próximos años o décadas las consecuencias de todo lo que ya está acumulado en la atmósfera. Porque el bioma, la biosfera del planeta absorbe una parte de ese carbono, pero no todo. Entonces, incluso si no emitiéramos más, todavía faltaría un tiempo muy largo para poder absorber. Y estamos haciendo intentos difíciles en estos momentos de llegar a tiempo a reversar, o por lo menos más que reversar, frenar los ritmos de aceleración de este daño. Definitivamente vamos tarde, pero tenemos que seguir tratando, porque aún si llegamos tarde hay cosas todavía por hacer. Hace 5 años, un informe reveló que desde 1988 tan solo 100 empresas fueron responsables del 71% de las emisiones industriales que calientan al planeta. Esta es una clara evidencia de la huella del capitalismo en la Tierra.
Como ya hemos vislumbrado en este episodio, actuar ante el cambio climático desde el punto de vista económico nos demanda una atención a tres grandes bloques. Los que funcionan a través del mercado, los que funcionan a través del Estado y los que funcionan a través de la comunidad o de la sociedad civil. Yo creo que en el péndulo de la historia reciente, sobre todo del siglo XX acá, nos hemos movido mucho entre la idea de que hay que darle más énfasis al mercado o hay que darle más énfasis al Estado para resolver esto, y se ha dejado de lado el papel que tiene lo que podríamos llamar la comunidad, la sociedad civil, para resolver estos dilemas. Yo creo que es una configuración y un mejor balance de las tres. Cada una tiene algo que aportar, algo que hacer. En este sentido, la relevancia del mercado radica en que es muy bueno para proveer los medios y servicios que requerimos. El mercado es bueno para eso, pero el Estado es mejor para regular, para generar leyes, para generar controles, para monitorear lo que está pasando en el quehacer del mercado. Pero la comunidad, la sociedad civil es mucho mejor. Y la comunidad, por su lado, juega un papel insustituible en la creación de acuerdos. Como la sanción social o el ostracismo, el comentario entre vecinos y demás. En eso es mucho mejor la comunidad para montar a grupos de personas en conductas esperadas para todos. El Estado tiene una capacidad limitada para cambiar las costumbres de las personas, aunque en ocasiones se puede lograr, a veces de maneras muy dictatoriales o muy autoritarias. Pero la sociedad civil es mucho mejor, la comunidad es mucho mejor para ello. Una muestra de este poder es lo que han logrado organizaciones de conservación de la naturaleza como las que enlista Juan Camilo Cárdenas. Si uno mira los logros de la humanidad en declarar áreas protegidas en el mundo, el papel que han jugado grandes organizaciones de la sociedad civil como WWF, como Conservation International, como The Nature Conservancy, para hablar de estas grandes, ha sido fundamental en muchos países en el mundo. Han ayudado a traer fondos, a traer ciencia y convencer a los países que hay que declarar áreas protegidas. Durante los últimos años, parte de esa presión se ha concentrado en hacer que las empresas cumplan con su deber social y ambiental, algo que apenas empieza a verse en forma de buenas intenciones. Los accionistas de las grandes empresas están pidiéndolo, están comenzándolo a pedir. Esa es digamos, la faceta optimista que yo veo, y es un cambio al interior de varias de esas corporaciones en por lo menos expresar una intención de hacerlo. El vaso medio vacío, en todo caso, sí tiene que venir aquí a colación con alertas. En muchas ocasiones, muchos de estos ejercicios de responsabilidad social y empresarial terminan siendo mucho de lo que llamamos el greenwashing, y es peligroso que vía greenwashing se terminen ocultando acciones irresponsables de parte del sector empresarial. Y es en ese punto donde debe intervenir de nuevo el Estado como agente regulador. En ocasiones es cooptado por los intereses de esos poderes económicos, de mil maneras. Lo conocemos en el mundo entero y lo tenemos aquí en Colombia, lo tienen ustedes en México, lo tenemos en el planeta entero, en que hay relaciones muy cercanas entre el mundo corporativo y el mundo estatal, y por eso la sociedad civil tiene que entrar a intervenir, evitar, criticar, condenar, sancionar socialmente cuando encontramos que hay efectos de greenwashing, y también celebrar y aplaudir y acompañar e incentivar a que las empresas hagan estos giros importantes en sus cambios tecnológicos, en sus cambios de sus políticas laborales, de sus políticas frente a las comunidades donde tienen impacto. La clave de todo este balance está en la palabra responsabilidad. Hay que hacer responsable a quien cause las externalidades, y los podemos hacer responsables de muchas maneras. Impuestos a las externalidades son importantes, impuestos a quienes producen bienes y servicios que causan daño a otros es una forma. Puede ser útil, ha mostrado efectos importantes en algunos casos. A través de ellos, subsidios a actividades que sean más amigables con la calidad ambiental, regulaciones más fuertes para exigir mejores cumplimientos de normatividades, sanciones a través del Estado a quienes incumplan esas normas. Es todo un paquete posible de acciones. Ahora bien, el dilema actual consiste en conseguir un equilibrio entre Estado, sociedad y mercado a la misma escala del problema, o sea, a nivel global. Y aquí voy a poner sobre la mesa un problema adicional para la escala planetaria, y es que todavía estamos operando desde una, llamémoslo así, construcción social relativamente reciente en la historia de la humanidad, y es la de la soberanía de las naciones.
Ningún país puede violar la soberanía de otro país. Y si un país toma decisiones unilaterales al interior de su territorio, pues los otros países, por lo menos dentro del marco de la ley, no pueden ir a impedir esas acciones. Y por eso las discusiones tan grandes de cuál va a ser la transición energética. Porque mientras un país industrializado del norte global emite millones de toneladas de gases de efecto invernadero, es una pequeña nación insular la que sufre las mayores consecuencias. Un estudio reciente que salió publicado en Nature es bien interesante, hizo unos cálculos que me parecieron fascinantes, y es que levantar de la pobreza al billón de seres humanos más pobres del planeta va a requerir apenas un 1 o 2% adicional de emisiones. Y mientras tanto, los grandes países más poderosos están aportando con una población muy pequeña de la población. O sea, si uno mira los grandes emisores europeos y Norteamérica, en particular Estados Unidos y Canadá, podemos estar hablando de 500, 600 millones de personas de los 7.000 millones de personas que tenemos, pero están aportando el grueso grande. Es momento de aceptar que vivimos en el antropoceno, una era definida por nuestras acciones y la necesidad de un cambio de paradigma. En la forma como se construye el sistema de Naciones Unidas, el sistema de acuerdos de los grupos de países, y tenemos que entrar en una conversación franca, seria, importante, de que la soberanía de las naciones puede ser un impedimento para que los países causantes se hagan responsables de sus daños. Vuelvo y repito el problema de las externalidades, porque las externalidades planetarias que estamos viviendo trascienden fronteras y hay que encontrar figuras, y creo yo que van a tener que ver de cooperación bilateral o multilateral en la idea de acción colectiva o cooperación, para encontrar acuerdos de controles mutuos, restricciones mutuas acordadas, para poder restringir esas externalidades que están pasando de unos países a otros. Y yo sí creo que para esto que llamamos el antropoceno vamos a tenernos que reimaginar el capitalismo. Yo no veo en el futuro inmediato que debamos hablar de reemplazar el capitalismo por otra forma. Más bien reimaginemos, reinventemos cosas fundamentales sobre el sistema de esta economía de mercado, y aprovechemos lo bueno que sigue siendo necesario, pero definitivamente resolvamos los nuevos desafíos. Y yo creo, y esto va al primer punto suyo, Iván, yo creo que los dos problemas más importantes que hay en este momento a nivel planetario y que están generando angustia, revueltas sociales, protestas sociales, caídas de gobiernos y demás, los dos problemas más grandes son la sostenibilidad del planeta y la desigualdad. Hemos llegado al final de este reporte climático. Muchas gracias por su compañía. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con todos ustedes nuevamente la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.